Cordial saludo, querido tutor y compañeros. Mi nombre es Mariyerani Niño Díaz. El siguiente video se realiza con el fin de realizar la tarea número 2, cuidados básicos de la enfermería, constantes vitales. Soy estudiante del programa Administración en Salud en la Escuela de Ciencias de la Salud en la Universidad La UNAM. Primero que todo, ¿qué son los signos vitales? Son medidas básicas que indican el estado funcional de los principales sistemas del cuerpo humano. Son 4 signos vitales, los cuales son la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Estas mediciones son fundamentales para evaluar la salud y el bienestar de una persona y se utilizan en diversas situaciones como en la atención médica de emergencias, entornos hospitalarios, durante exámenes físicos de rutina y el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. La temperatura normal del cuerpo humano se varía ligeramente de una persona a otra y puede fluctuar ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, en general se considera que la temperatura corporal está en el rango de 36.1 grados centígrados a 37.2 grados centígrados cuando se mide oralmente. Y la temperatura axilar normal suele ser un poco más baja, alrededor de 0,5 grados centígrados, menos que la temperatura oral. El día de hoy nos encontramos acá con nuestro paciente, el cual vamos a proceder a tomarle la temperatura con un termómetro digital. Es importante tomar la temperatura para poder verificar un cuadro febril en el paciente, ya sea por infecciones o por alguna enfermedad. La temperatura se puede tomar en 3 partes del cuerpo, ya sea en el recto, la boca o en la axila. En este caso la vamos a tomar en la axila. Procedemos a desinfectar. Y ahora lo prendemos. Está así. Lo colocamos en la axila y esperamos que él pite para ver. Es importante tomar la temperatura para poder, bueno, como ya había dicho, indicar si hay un cuadro febril en el paciente, ya sea por infecciones o alguna enfermedad. Un síntoma clave de la hipotermia es la temperatura corporal anormalmente baja, generalmente por debajo de los 35 grados centígrados cuando se mide oralmente. La hipertermia se caracteriza por una temperatura corporal anormalmente alta, generalmente por encima de los 37.5 grados centígrados, aunque los límites pueden variar. Bueno, pasado ya, el termómetro indicó que tiene una temperatura de 35.2 grados centígrados. Esto quiere decir que nuestro paciente está súper. Ahora vamos a tomar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late en un minuto y es un indicador clave de la salud cardiovascular de una persona. La frecuencia cardíaca normal varía según la edad, al nivel de la actitud física, el estado de salud y otros factores. Aquí hay algunas pautas generales. En los adultos en reposo, la frecuencia cardíaca es un promedio, suele ser entre 60 y 100 latidos por minuto. En los niños en reposo tiende a ser más alta que en los adultos. Por lo general se considera normal que la frecuencia cardíaca en reposo de un niño esté entre 70 y 100 latidos por minuto. En atletas suele tener una frecuencia cardíaca en reposo más baja debido a su mayor eficiencia cardiovascular
Para los atletas, una frecuencia cardíaca en reposo por debajo de los 60 latidos por minuto es común y no es necesaria y no necesariamente indica un problema de salud. Es importante recordar que la frecuencia cardíaca puede variar en respuesta a factores como la actividad física, el estrés, la ansiedad, la ingesta de cafeína, la temperatura ambiente y el uso de ciertos medicamentos. Además, la frecuencia cardíaca también puede variar de un momento a otro durante el día. Asimismo, la frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona realiza en un minuto y es el otro indicador importante de la salud, al igual que la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria puede variar según varios factores como la edad, el nivel de actividad física, el estado de salud y otros. Adultos en reposo, la frecuencia respiratoria promedio para un adulto oscila entre 12 y 20 respiraciones por minuto. En niños puede ser ligeramente más alta que en los adultos. En general se considera normal que la frecuencia respiratoria en reposo de un niño esté entre 20 y 30 respiraciones por minuto. En bebés, los bebés tienen una frecuencia respiratoria aún más alta, con un rango típico de 30 a 60 respiraciones por minuto en reposo. Al igual que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria puede aumentar en respuesta a factores como el ejercicio, el estrés, la ansiedad, la fiebre y ciertas condiciones médicas. Por lo tanto, es importante considerar el contexto al interpretar la frecuencia respiratoria de una persona. A continuación procedemos a tomar la frecuencia cardíaca. Por lo general se toma la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria al mismo tiempo, pero no se le dice al paciente que se va a tomar la frecuencia respiratoria para que el paciente no se altere. Ahora vamos a tomar la frecuencia cardíaca, la cual se toma en el brazo izquierdo, el cual está más cerca al corazón. Le decimos al paciente que extienda el brazo y ubicamos la arteria radial con mi dedo índice y con mi dedo medio. Apoyo sobre la arteria radial y miro en mi segundero durante 1 minuto. Ahora procederemos a hacer la toma de la presión arterial. Primero, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras el corazón bombea sangre por todo el cuerpo. La medición de la presión arterial se expresa en dos números, como por ejemplo 120 sobre 80 milímetros sobre mercurio. Estos números representan por lo menos la presión arterial sistólica, es la presión en las arterias, cuando el corazón contrae y bombea sangre hacia el cuerpo. El ejemplo mencionado, 120 representa la presión arterial sistólica. Esta es la sistólica. Presión arterial distólica, el segundo número, es la presión en las que las arterias cuando el corazón está en el reposo entre latidos. En el ejemplo mencionado, 80, como dije antes, representa la presión arterial distólica. Juntos, estos dos números ofrecen una imagen de presión arterial completa y son fundamentales para evaluar la salud cardiovascular de una persona. Aquí hay algunas pautas generales para interpretar las mediciones de la presión arterial. Presión arterial normal es una presión arterial normal, suele estar por debajo de 120 sobre 80 milímetros sobre mercurio. Se considera ideal una lectura de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Hipertensión. La hipertensión se define como una presión arterial persistente igual o superior a 130 sobre
80 milímetros de mercurio. Se clasifican en diferentes etapas según la gravedad de la presión arterial. La hipotensión, presión arterial baja. La hipotensión se produce cuando la presión arterial es anormalmente baja, generalmente inferior a 90 sobre 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, en algunas personas la presión arterial baja puede ser normal y no causar síntomas. Es importante tener en cuenta que la presión arterial puede variar a lo largo del día y en diferentes situaciones, como durante el ejercicio, el estrés, después de comer. A continuación vamos a tomar la presión arterial. Para esto se le indica al paciente que se le va a tomar la presión arterial, que no me vaya a apoyar el brazo, no me lo vaya a flexionar, no me lo vaya a mantener suspendido. Vamos a ubicar el brazalete de 2 a 3 centímetros sobre la flexura del codo, sobre entre el acromion y el electro. Las mangueras deben ir sobre la arteria braquial que pasa por la parte interna del brazo, de esta manera. Así. La arteria braquial que pasa por parte interna del brazo, le vamos a colocar el manómetro. Antes del manómetro, mirando así, vamos a cerrar la válvula. Antes de hacer la insuflación, para esta toma vamos a necesitar la ayuda de un endoscopio. Vamos a verificar que las campanas estén abiertas haciendo un toque suave y ubicar sobre la arteria braquial. No es necesario palpar porque ya sabemos dónde está. Voy a colocar la campana sobre la arteria y voy a insuflar 70 milímetros de mercurio rápidamente, de ahí en adelante de 10 en 10 hasta escuchar los primeros ruidos de córcor que me indicará la tensión distólica. Después soltamos de 2 milímetros de mercurio hasta que no escuchemos ningún ruido. La presión distólica, y ahí abrimos nuestra válvula y dejamos salir todo el aire. En este caso, nuestro paciente tiene una presión de 110 sobre 70 milímetros de mercurio